Hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 12, del 1 al 13. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Señor Dios Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado. Te pedimos que nos aumentes la fe, que nos des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para entenderla y atesorarla en nuestras mentes para ponerla por obra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que no te separes de nosotros, porque separado de ti nada podemos hacer. Solo contigo podemos llevar buenos frutos. Ahora te pido por la congregación, que les aumente su fe, que les des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra, para que la atesoren y la pongan por obra. Te pido por los que van a oír el mensaje. Te pido, Señor, que les des más entendimiento de tu palabra, para que la atesoren y la pongan por obra, para que tú les bendigas y les tomes como verdadero pueblo.
Así te pido que pongas palabras en mi boca para predicar tu palabra conforme a las santas escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias y te pedimos que oigas nuestra oración. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Siempre, hermanos, recordando, ¿verdad?, de que los evangélicos tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque eso es el mandamiento, hermanos. Y digo esto, hermanos, por una razón, porque fíjense, hermanos, que la palabra de Dios, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios siempre tiene, hermanos, las dos cosas, ¿verdad? Explica el problema del mal y explica, ¿verdad?, que andemos en el bien, pues. Así pues, vemos, hermanos, que nos dice la palabra, sean sabios y no sean insensatos, ¿verdad? O sea, ahí nos está haciendo esa separación. Que tenemos nosotros que tener ese conocimiento, que en el camino de Dios o del Evangelio, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad?, que muchos son llamados, y entre eso, y todos son llamados a venir, pues, al Evangelio, ¿verdad? O al camino de Dios. Pero de ahí se separa, ¿verdad?, los dos grupos. Como estamos viendo en esta lectura que hemos leído, hermano, que habían 5 vírgenes sabias y 5 vírgenes insensatas. Así también cuando Dios llama a todos, los prueba como el oro fino, y los que obedecen el mandamiento son aprobados, y los que no obedecen son reprobados. Y allí se hacen los dos grupos, ¿verdad? El grupo de los obedientes o de los sabios y el grupo de los insensatos que se van a condenar, porque la palabra así dice, pues, de que los muchos se van a condenar. Yo por eso les digo siempre, seamos sabios. Siempre recuerdo eso, hermano, porque eso es punto principal en el conocimiento de la palabra para obedecer los mandamientos. Entonces, por eso, pues, tenemos que ser sabios. Tenemos que saber esa diferencia, ¿verdad? Que hay un pueblo insensato que no se va a salvar y está el pueblo sabio que se va a salvar. Que esto, hermanos, es como, dice, cuando oímos la palabra, siempre va explicando la palabra en esos dos términos, ¿verdad? Entre el mal y el bien, ¿verdad? Y nos explica la palabra, pues, que nos separemos del mal y vengamos al bien. Bueno, cuando el Señor dice, procuren entrar por la puerta angosta, ¿verdad? Porque muchos quieren entrar y no podrán, ¿verdad? Y ellos entran por la puerta ancha. Ahí están los dos, siempre mencionando, ¿verdad?, los dos grupos, ¿verdad? Que los obedientes, pues, van por el camino angosto, entran por la puerta angosta, y los desobedientes van por el camino ancho y entran por la puerta ancha. Y esto no lo podemos nosotros, pues, evadir, no podemos nosotros, hermanos, ocultar esto, ¿verdad? O ignorarlo, porque si lo ignoramos es más pecado todavía, hermano, porque acuérdense cuando la palabra dice, ¿verdad?, que el que menosprecia la palabra de Dios muere irremisiblemente. O sea, que con solo que nosotros estemos, pues, tratando de ignorar la palabra, amar de los pecados, solo con ignorar la palabra tenemos ya, pues, la condenación, ¿verdad? O sea, que tenemos que ser sabios. La palabra, por eso, la leemos, como dice el Señor, ¿verdad? Escudriña las Escrituras, y la palabra va explicando, y lo que la palabra dice es verdad, no va a fallar, pues se va a cumplir. Y existe, hermanos, ese pueblo insensato, que son como las vírgenes insensatas, que estas vírgenes insensatas iban a esperar al Señor,
Porque sin duda, acuérdese usted, hermano, los de evangelio diferentes, ¿verdad? O sea, ese grupo de gente pues que anda en el pecado y dice que es evangélico, ¿verdad? Ellos dicen que son salvos por gracia. Si usted se va por todas las iglesias y oye predicaciones, el pastor les asegura que son salvos por gracia. Y el pastor les dice que son pecadores y que pueden pecar porque no hay quien cumpla. Y les asegura que son salvos por gracia. Mire, bien dice la palabra, hermano, cuando dice que estos deliran, dice que el que no se conforman a las palabras del Señor Jesucristo, están envanecidos, nada saben y deliran. Hablan locuras. ¿Se da cuenta? Decirle un pastor al pueblo, mire, usted es salvo por gracia. Y no es pues por mandamiento, ¿verdad? No es por obra, sino que es porque Dios quiere salvarlo, ¿verdad? Y usted pues puede pecar porque no hay quien cumpla, porque todos somos pecadores. Y el que diga que no peca es mentiroso. Y los mentirosos van al infierno. Miren que se encargan de decir todo eso. Todo eso lo dicen, así como lo dije, así lo dicen. El mentiroso va al infierno, dicen. Entonces, para que no seamos mentirosos, pequemos, ¿verdad? Eso quiere decir, pequemos. Y nos vamos a salvar porque no somos mentirosos. Mire es como dice la palabra. Estos están locos, están envanecidos, nada saben y deliran. Entonces, hermano, eso no sucede en nosotros, ¿verdad? Seamos, ¿verdad? Como dice la palabra, mire, sabios, cuerdos, y también seamos, dicen que seamos sabios, cuerdos y sobrios, ¿verdad? Son tres cosas, ¿verdad? Que la mente tiene que mantenerse libre de esas cosas, ¿verdad? O sea, libre de esos prejuicios de la insensatez, ¿verdad? Y de que caigamos, ¿verdad? En que no seamos sobrios, ¿verdad? Y que no seamos cuerdos, ¿verdad? Porque si alguien pues no es cuerdo, pues esos pastores, ¿verdad? Que dicen que nada saben y deliran, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tratemos, ¿verdad? De andar pues como decimos, hermano, en los 5 sentidos, ¿verdad? Pero eso quiere decir, la palabra no dice así, la palabra dice, andemos, ¿verdad? En sabiduría, ¿verdad? Seamos sabios, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a meditar en esta porción bíblica que hemos leído. Es muy importante, hermano, porque fíjese que nosotros vamos o vemos, ¿verdad? El montón de iglesias y si usted va por todas las iglesias, usted encuentra unas predicaciones de los pastores, ¿verdad? Que les dicen que son salvos por gracia. Que son salvos por gracia, todos son salvos por gracia. Y además de ser salvos por gracia, pues dice que son pecadores y que no hay quien cumpla. Y que no se preocupe porque no es por obra, ¿verdad? Sino que es porque Dios quiere. Esa enseñanza es la que hay en todas las iglesias de evangelio diferente, ¿verdad? Ese es un problema grande. Bien, mire cómo concuerda la palabra, o sea, cómo la palabra pues es eficaz. Que dice que se van a condenar muchos. Mire, hermano, cuando hablamos nosotros del evangelio, y claro, el que dice evangelio tiene que tener pues la mirada puesta en Dios para salvarse. Vale, entonces, cuando hablamos de evangelio, la palabra dice que son poquititos los que se van a salvar. Porque nadie quiere obedecer los mandamientos. Solo el que obedezca los mandamientos se va a salvar. Y el gran montón, los muchos, se van a condenar. Eso es una palabra, lo explica, pues, bien explicado. Si alguien me quiere decir de que se van a salvar todos, pues es un mentiroso, ¿verdad? Como él dice que es más. O que me diga lo contrario, pues, de que no es así, ¿verdad? Y que se van a salvar los más. No, los poquitos se van a salvar. Y procuremos ser de esos poquitos, ¿verdad? Porque mire, hermano, como la palabra dice, pues, que el problema es de que se van a salvar poquitos, porque la palabra también dice que el corazón del hombre
es tendiente al pecado o le encanta pecar, pues, y es un problema, ¿verdad?, convencerlo para que no peque, ¿verdad? Entonces, vamos a meditar, hermanos, en esta palabra. Dice la palabra, hermanos, que habían 10 vírgenes, ¿verdad? 10 vírgenes. 5 de ellas eran sabias o prudentes, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? 5 de ellas eran sabias y 5 eran insensatas. Y dice, hermanos, que estas vírgenes fueron a esperar al Señor, a esperar al esposo, ¿verdad? Para entrar a la boda. Entendamos, ¿verdad?, que es lo que estamos diciendo nosotros, que todos esperamos al Señor, ¿verdad?, para irnos con Él al reino de los cielos. Pero la regla ahí está, ¿verdad?, que los que se van a ir con el Señor, mire cómo dice el Señor Jesucristo cuando le decía, cuando alguien pues le preguntaba y él les decía que el que haga la voluntad de Dios, ese será salvo. Ese podrá entrar al reino de los cielos. Ahora veamos entonces qué es hacer la voluntad de Dios. Acuérdese, hermano, que la palabra dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y para santificarnos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de pecar. Eso es todo. Dejar de pecar. Si no pecamos, somos santos. Y Dios eso quiere. Porque la palabra de Dios dice que el que es de Dios no peca. O sea, vamos concordando con todo lo que la palabra pues, nos enseña, ¿verdad? Dice la palabra que el que es de Dios no peca. Y que el que peca es del diablo. Mire cómo se va descubriendo ahí cabalito, ¿verdad? Que todos esos que dicen, pues que son del montón, ¿verdad? Que dicen que son salvos por gracia y que dicen que pecan porque no hay quien cumpla y que dicen que son salvos no por obra, sino que porque Dios quiere, básicamente andan loquitos, ¿verdad? Como las vírgenes insensatas. Entonces, la palabra dice, pues, de que el que es de Dios no peca. Y que peca es del diablo, y eso es verdad, eso es ciertísimo. ¿Sabe hasta lo que dice la palabra, hermanos, allí donde dice que el que peca es del diablo? O sea, esto lo dice, hermanos, en el capítulo, o sea, lo dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. O sea, 8 y 9, ¿verdad? En el 8 dice, en el 7 todavía dice, hijito mío. A mí dice que es un consejo, ¿verdad? Como cuando se dice, te digo encarecidamente, ¿verdad? Por lo que más quieras, ¿verdad? Esto que te digo, ¿verdad? Te conviene, algo así, ¿verdad? Entonces dice la palabra, hijito mío, que nadie te engañe, el que peca es del diablo. Fíjese, mire cómo está bien clarito, bien explicado, y de una manera como que se diga que es una cosa firme, pues, que no falla, que es firme, que así será y así tiene que ser, como la misma palabra dice que la palabra es fiel, la palabra es firme, la palabra se cumple y no falla, pues, lo que está escrito se cumple. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que saber. Entonces dice la palabra, hijito mío, que nadie te engañe, el que peca es del diablo. El que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Entonces, ¿qué es esa explicación? Es que quiere decir, miren, fíjense que por naturaleza, ¿verdad? Como dice la palabra, la naturaleza de la carne, ¿verdad? Es una. Y la naturaleza espiritual es otra. Pues la naturaleza espiritual es que no peca. O sea, esa es la palabra, ¿verdad? Que está pues, en la escritura, ¿verdad?
que la naturaleza espiritual o la naturaleza, ¿verdad? De la familia de Dios, ellos no pueden pecar. O sea, es una norma, pues, es una regla, porque el que peca se sale. Acuérdense bien, hermano, si la palabra, como va explicando cuando vamos profundizando, pues, en la Escritura. Por eso dice la palabra, hermano, que escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Porque ahí va a encontrar la vida eterna. Miren, cuando vamos profundizando, encontramos, ¿verdad? En la explicación, cuando los ángeles pecaron, vaya. Entonces fueron echados, ¿verdad? De los, o sea, del reino, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Fueron echados. La palabra dice que fueron puestos, dice, bajo prisiones de oscuridad, ¿verdad? Y están reservados para el juicio, ¿verdad? El que peca no puede permanecer cerca de Dios o en el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios dice, hermano, que dice la palabra que sin santidad nadie puede estar en presencia del Señor. Todo es firme, pues, todo es firme, todo, la palabra de Dios toda es verdad. ¿Y cómo es que estos pastores menosprecian la palabra? Por eso es que dice la palabra, sí, mi hermano, que así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés en el desierto, o resistieron a Moisés en el desierto, así estos corruptos, dice la palabra, se oponen al mandamiento, o resisten el mandamiento, que es igual, ¿verdad? Miren, la palabra de Dios no deja nada, hermano, de duda. El problema es de que existe aquello que dice la Escritura, que los insensatos no pueden entender la Escritura y la entienden mal para su condenación, porque ya están ellos, ¿verdad?, destinados a la condenación. Si alguien me quiere decir que no, y no, la palabra dice pues que son muchos los llamados, poquitos los que se van a salvar, y los muchos se van a condenar, y eso no es palabra de Dios, no es profecía, y no es ya que la condenación la tienen reservada. Y además de eso, la palabra sí dice, mire, dice, hermanos, la palabra, hermanos, en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dice que a los que persisten en pecar, refiriéndose a esta gente que persiste en el pecado, ¿verdad? A los que persisten en pecar, Dios les ha dado un espíritu engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron obedecer la verdad, o como que se diga, todos los que no quisieron obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Miren, ahí está bien claro. Y en otra parte, hermanos, Pablo dice que la condenación no se tarda, dice, sobre ellos, y su perdición no se duerme. Mire, esto no lo predican en las iglesias de evangelio diferentes. En las iglesias de evangelio diferentes a todos les predican salvación, y no es así, hermano. No es para que estemos nosotros pues engañados. Es que mire, hermano, Pablo nos explica también que hagamos bien el esfuerzo para que no salgamos avergonzados. Y no solo Pablo, el Señor Jesucristo nos dice también, ¿verdad?, que obedezcamos los mandamientos para que en aquel día no salgamos avergonzados de su presencia. También nos dice Juan, ¿verdad?, de las cartas de Juan, ¿verdad?, nos dice pues de que también nos dice Pedro, nos dice que obedezcamos los mandamientos para que en aquel día no salgamos avergonzados de la presencia del Señor. Si eso lo dice la palabra en un montón de partes en la Escritura, ¿verdad? Así es, hermano, que las vírgenes insensatas pues fueron a esperar al Señor. Pero hablemos de las vírgenes insensatas, ¿verdad? Y las sabias. Mira, hermano, quiere decir que las vírgenes sabias obedecían los mandamientos. Sabían que el que peca es del diablo. Sabían que el que es de Dios no peca. Sabían que el que quebranta un mandamiento no tiene parte con Dios. Sabían el mandamiento que dice, todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, los pondrás por obra todos los días de tu vida. Eso
no sabían las vírgenes sabias. Y aquella parte que dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y aquella parte que dice, o sea, que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Todo eso lo sabían las vírgenes sabias. Y lo ponían por obra. Entonces estaban preparadas, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice ahí, hermanos, en la parte final, que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? No las conozco, les dice, ¿verdad? No les hable, ¿verdad? Y dice el Señor, velen pues porque no saben a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, a la hora que el Señor Jesucristo ha de venir, ni el día ni la hora. Estemos listos, preparados, como las vírgenes sabias que estaban preparadas. Las vírgenes guardaban los mandamientos. Eso es estar preparado, guardar los mandamientos. Y eso es velar. Guardar los mandamientos es velar. En las Sagradas Escrituras, la parábola de velar explica obedecer los mandamientos, o equivale a obedecer los mandamientos. O el Señor pues nos pone esa parábola, ¿va? Que el que guarda los mandamientos vela, ¿verdad? Como aquel vigilante, ¿verdad? Que está velando por ahí un turno, pues, esperando, ¿verdad? Que venga su jefe, ¿verdad? O sea, las cosas terrenales. Entonces nosotros estamos velando, guardando los mandamientos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Es como un turno que el vigilante estuvo velando, ¿verdad? Esa es una parábola, ¿verdad? Que así como ese vigilante está él esperando al Señor, ¿verdad? Y él tiene que estar esperándolo y va a cumplir, ¿verdad? Con el deseo de su amo, ¿verdad? Y lo va a recibir bien porque obedeció, pues lo esperó, ¿verdad? Así nosotros también esperemos al Señor, y para esperarlo no vamos a hacer como las vírgenes insensatas que andaban pecando, y él dijeron, vamos a ir a esperarlo. Eran pecadoras. Pero las sabias no solamente se fueron a esperarlo allá, las sabias estaban listas esperándolo todo el tiempo. Y estas vírgenes insensatas fueron a esperarlo hasta el día final. El tiempo atrás no lo estaban esperando, sino que andaban pecando. Entonces cuando el Señor dice, velen, vamos a guardar los mandamientos, como estas vírgenes sabias, que se fueron con el Señor porque guardaban los mandamientos. No estemos pensando otra cosa, hermano, de que usted vaya a decir, ¿verdad? Que velen, no van a ser como los otros de evangelios diferentes que hacen unos cultos de noche, le llaman vigilias y le dicen al pueblo que al ir a la vigilia, el Señor se lo va a llevar de la vigilia si lo haya despierto, porque así dice una parte de la Escritura. Velen dice, porque si lo haya así, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Lo va dice pues de que va a agradar al Señor, ¿verdad? Y el Señor lo va a recibir bien, así dice, ¿verdad? Porque está refiriéndose a esos vigilantes cuando están esperando a su jefe allá en el oriente, ¿verdad? Que así hacía, ¿verdad? Y estaban esperando a su jefe y lo recibían en la noche y el jefe se agradaba de ellos, ¿verdad? Entonces la parábola es de allí, tomada de ese ejercicio que hacían en ese tiempo. Entonces nosotros vamos a guardar los mandamientos para que el Señor nos lleve cuando Él venga, ¿verdad? Y estos de evangelios diferentes le dicen a la gente que vayan a ese culto de noche que le llaman vigilia, que no es vigilia, porque vigilia es los turnos que hacían esos vigilantes allá en el oriente, y la noche la dividían en 4 turnos. Y cada turno era una vigilia, o sea, era un turno de un vigilante, pues, y se llamaba vigilia porque vigilaba. Y vienen estos evangélicos de este tiempo, ¿verdad? De evangelios diferentes, no saben de dónde viene ese nombre de vigilia, que a veces aparece en la Escritura. No está dedicado a un culto de noche, ¿verdad? Porque si nosotros vemos en la Escritura, ¿verdad? Cuando Pablo hizo aquella reunión, ¿verdad?
o culto, podemos decir, de noche, ¿verdad? Cuando se despidió de Ader, de Mileto, dice, ¿verdad? El culto no fue vigilia, no dice la palabra que fue vigilia, sino que la palabra de Dios dice pues de que la predicación de Pablo, dice, se extendió, dice, hasta la medianoche y aún amaneció. No dice pues que era vigilia, dice que era una predicación normal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos hacer un culto de noche, debemos de ser grandes evangélicos buenos, ¿verdad? Porque tenemos ese deseo para hacer bien las cosas, para enseñar más, para aprender más. Pero no vamos a ir engañados, que el Señor le gusta o se agrada de que vayamos a una vigilia, cuando este montón de gente que va a las vigilias no saben nada de la palabra, son insensatos. Eso no podemos nosotros, hermanos, andar participando en esas insensateces, porque eso era lo que las Biblias insensatas hacían. Solo mentiras, solo engaños, y como el pastor les dice a estos, ¿verdad? Mire, usted es salvo por gracia. Usted, pues, Dios lo ha salvado no por obras, no por mandamientos que cumpla, porque Dios quiere salvarlo. Porque todos somos pecadores, así le dice, porque todos somos pecadores. Y no hay quien cumpla. Va a creer que vamos a andar con esas enseñanzas. Esas enseñanzas son las que las vírgenes insensatas hacían o recibían. Eso no, hermanos. Eso no. Vamos a saber, hermanos, lo que dice la palabra, que el que es de Dios no peca, que no vamos a quebrantar ni un mandamiento, vamos a procurar la santidad, vamos a ser santos, vamos a andar en todos los mandamientos. Y ya acuérdese usted, ¿verdad? De todos los mandamientos, ¿verdad? No vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a robar, no vamos a tener mal corazón, no vamos a tener mala conciencia, vamos a tener, pues, vamos a hacer como dice la palabra, que el que ama a su hermano o a su prójimo no va a pecar contra él, ¿verdad? Eso vamos a hacer, no vamos a pecar contra él, vamos a hacerle bien a todos, ¿verdad? O vamos a no desearle mal, sino que mejor un bien. Entonces, hermano, esto es pues lo que debemos de ser, ¿verdad? Y esto es la enseñanza que la palabra nos da, ¿verdad? Tratemos pues, hermanos, de andar en la verdad, responsabilicémonos, limpiémonos de todo pecado, dejemos el pecado. Mire, el montón de gente de evangelio diferente no les gusta esta predicación, no les gusta que les digan que dejemos de pecar. Ellos se van para de los pastores que les dicen que pueden pecar, pero ellos, pobrecitos, ¿verdad? Van engrosando pues ese número, ¿verdad? De los muchos que se van a condenar, ¿verdad? Sepamos eso, hermano, limpiemos de todo pecado. Como dice el Señor Jesucristo, el que haga la voluntad de Dios, ese será salvo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros hagamos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo pecado. Bendito sea tu nombre, Señor.